RTP. Siendo las 8:45 de la mañana, le damos la bienvenida y como siempre, siendo un gusto mayor cuando es forma presencial, al señor Eduardo Estrada Guzmán. Él viene a hablarnos sobre la extorsión, como él la configura, como la denomina, de los radares y a responder algunas declaraciones, como es su derecho, que hizo el señor director de la Agencia Nacional de Tránsito, el ingeniero Lascano, hace unos días aquí en RTP. Una continuación de esa conversación que nos ha pedido una forma de réplica. Así que bienvenido, estimado Eduardo, a la mañana en RTP. Muy buenos días, César. Buenos días, Astrid. Muy buenos días. Usted comenzó con algo muy interesante, César, la palabra extorsión. Y usted verá que siempre que uso esa palabra está entre comillas, porque no es palabra mía, son palabras de Roberto Luque, ministro de Transporte. Él fue el primero que usó ese término para referirse a los radares. Y es un término muy adecuado, por cierto, y por eso yo lo adopté y lo uso siempre, entre comillas, citando al ministro de Transporte. Y es, digamos, una terminología que ha sido adoptada por también distintos alcaldes del país, que han hecho incluso un espectáculo de retirar los radares. Yo personalmente comparto muchas de las quejas. Yo creo que sí es importante tener el mecanismo de radares, porque en este país hay demasiados meteoros y toretos en las calles, que hay una, digamos, evidencia estadística de que la siniestralidad empeora cuando se los retira, pero también pienso, como decía, que muchas veces se los usa para el expolio, que son un mecanismo recaudatorio, que también son términos que han usado las autoridades, y que por ende se configura un abuso real, no una extorsión. No digo que sea siempre, pero ha pasado. Ahora, la respuesta que quería hacer, o réplica, cuestionamiento a las palabras del ingeniero Lascano, entiendo que va por la línea de las regulaciones, la reglamentación que existía ya en un punto que sostenía el señor Lascano, que no existía, usted dice que sí, en torno a la homologación de los radares. Porque el Diario Expreso, y lo conversábamos aquí, también lo decía Astrid, lo decía yo, había hecho una investigación que determinaba primero, según ellos, que la ANT y sí, la institución que maneja la homologación de estándares, el INEN, respondían que no existía realmente un estándar sobre los márgenes de error de los radares y que se acogía a esto una de las empresas proveedoras más importantes del país para entregar máquinas que en sus especificaciones técnicas tenían márgenes de error de hasta el 10%, lo que comparado a estándares internacionales, pues es una barbaridad. Entonces, usted sostiene que realmente sí existían regulaciones. Absolutamente. Existen regulaciones internacionales y el INEN las conoce, pero no tiene los recursos para aplicarlas. Ese ha sido siempre el problema que ha tenido no solo el INEN, lo tienen también el SAE, en el fondo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. No pueden aplicarlos porque no tienen cómo aplicar, porque no tienen los medios para aplicar. Sin embargo, sí, la réplica al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito viene en parte motivada porque en un momento de la entrevista con ustedes, el director dijo que antes de estas resoluciones 33 y 10 no existían normas. Y yo le he enviado a usted toda la información que demuestran que normas han existido desde que se comenzaron a usar los radares. La cuestión es que la Agencia Nacional de Tránsito ha ido acomodando las normas a través de resoluciones para satisfacer lo que querían los dueños de los radares para poder extorsionar. ¿Pero nos puso una cronología de estos cambios?
Bueno, mire, la clave está en las estadísticas y en la información. Desde el año 2016, la Agencia Nacional de Tránsito comenzó a emitir una serie de regulaciones que culminan con la 10 de este año, que van acomodando las cosas para que los radares puedan extorsionar y que puedan seguir extorsionando, porque ni la regulación 33 ni la 10, o sea, las resoluciones, van a parar el problema, porque hay maña en el texto de ambas y omiten el elemento más importante en la actualidad y desde el 2016 en realidad, que es, también le envié esta información, los requisitos generales para los instrumentos de medida controlados por software emitidos por la Organización Internacional de Metrología Legal. Esto tiene que tenerlo el INEN, que es el primero, es el máximo organismo de normalización, y ellos a su vez tienen que utilizar esto para acreditar, en primer lugar, al SAE, al Servicio de Acreditación Ecuatoriano, para que a su vez el SAE pueda acreditar laboratorios. O sea, tiene que comenzarse estableciendo la norma para que a su vez la pueda aplicar el SAE y a su vez la apliquen los laboratorios que el SAE acredite a su vez. Es una cadena. Estimado Eduardo, en ese sentido y la explicación que usted nos está dando, y si es verdad que esos documentos nos los envió con anterioridad para poder leer y lo estaba viendo, lo que en pocas palabras queremos tratar de entender, y que también que lo que se está diciendo aquí es que en estos momentos la ANT trata de inventar el agua tibia cuando ya existen mecanismos que pudieron haber regulado la colocación de estos radares. Y ahora, algo que alguien me escribía mientras estábamos también en la entrevista, me decía que los centros que en estos momentos están colocando como autorizando para realizar las homologaciones no tienen ningún tipo, no pueden emitir ningún tipo de certificación ni acreditación. Es decir, que están tal vez contraponiendo lo que se encuentra establecido en la normativa con algo que ellos están tratando de inventar o no están sustentando de manera correcta, y que después en el futuro lo que va a acarrear es que de repente esos radares nuevamente se pongan en cuestionamiento y se invalide todo lo que se ha hecho. Es que no tenga usted la menor duda de que ni bien se pongan a funcionar los radares nuevamente, va a comenzar la extorsión otra vez. Porque las regulaciones 33 y 10, las resoluciones 33 y 10, tienen suficientes huecos para que pueda hacérselo de nuevo. Y yo le voy a dar un ejemplo clarísimo. Vacíos que no se están subsanando. ¿Perdón? Vacíos que no se están subsanando por ningún lado. Comenzando por este, que es elemental. Usted tiene que controlar el software, tiene que hacer análisis forense prácticamente del software, porque todos estos equipos, todas estas cámaras sancionadoras que llevan los radares, son manejados por software y por algoritmos que pueden ser alterados a gusto y disgusto de los dueños de los radares, como de hecho ha sucedido desde el año 2016 hasta... Pero se supone que la ATM los opera. ¿Quién? Por lo menos en Guayaquil es la Agencia de Tránsito Municipal la que los opera, por ejemplo. Por supuesto, pero para que puedan instalar esos equipos tienen que tener el proceso de acreditación y homologación y certificación. O sea que esos radares fueron colocados con la venia, con el aval de la ANT, es lo que trata de decir. Fueron colocados con los avales porque la ANT es un ente que es en este momento un ente corrupto, un ente que emite resoluciones acomodadas para el beneficio de los dueños de los equipos de radares. Entonces, los ciudadanos, los conductores, los dueños de vehículos, no vamos a poder defendernos porque cada vez van adoptando medios para impedir la defensa. Por supuesto. Los ciudadanos estamos indefensos y cuando se vuelvan a activar los radares por obra y gracias de la Agencia Nacional de Tránsito, vamos a seguir indefensos y va a ser peor porque regresan recargados. Pero creo que hay que establecer un poco los puntos de discrepancia con lo que decía el ingeniero Lascano.
veo que usted nos envió un comentario, lo leí ayer, donde dice: si de algo se preocupó la normativa anterior fue precisamente de mantener el proceso de homologación, certificación y calibración en manos de los mismos dueños de los radares. La normativa de las resoluciones 33 y 10 del año pasado y de este año, en principio parecen resolver ese problema. A ver, hasta ahí estamos en algo. Lo que existía antes no contemplaba entonces de ninguna forma la regulación que se busca, ¿no? Sí había el vacío legal del que hablaba el reportaje del Expreso. Sí, claro, estaba acomodado. Y ha sido... Entonces, en eso no se equivoca el director de la ANT. Había un vacío de verdad antes. Había vacío, pero no es que no había nada. Había, pero a propósito, con vacíos. No lo discuto, pero sí, había un vacío. Oh, sí. Ahora, usted dice que estas resoluciones 33 y 10 no subsanan completamente el problema, y cito de nuevo, en principio parecen resolver ese problema y asignar a los dos entes competentes por ley: el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INE, y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE, según el artículo 3, numerales 2 y 3 de la resolución 33, pero hecha la ley, hecha la trampa. En el artículo 3, numeral 6, se le otorga sin ningún sustento técnico a la ANT la facultad de emisión de certificados de homologación y control posterior de los dispositivos metrológicos, cambiando el nombre a los dispositivos electrónicos de control de velocidad, para evadir el conflicto con el control del INEM y el SAE. Así la ANT comienza a entrar en conflicto ético al ser juez y parte, emite y luego controla lo emitido. Así es, está escrito, está en las resoluciones y está el artículo citado. De tal forma que aquí lo que tenemos es un proceso de corrupción que continúa, que no ha sido superado. Y mire, yo debo decir, hay una diferencia entre lo que yo siempre digo, ¿no? Irregularidad, que nos puede generar sospechas de corrupción, es una cosa, y decir tajantemente corrupción es otra. No tenemos pruebas en la mano. Porque en este momento no están funcionando los radares. Pero mire, yo le voy a dar un ejemplo clarísimo. Los radares de Milagro, que están desesperados por reactivarse, ¿ok? En el mes de febrero de este año, el ministro Luque, en una de sus declaraciones, dijo que se clausuraban los radares, no había ningún radar activo excepto 6. Exceptuó 6. Esos radares que exceptuó eran los radares de Milagro. ¿Por qué? Porque el Servicio de Acreditación Ecuatoriana ya había acreditado un laboratorio que hizo la certificación, o sea, certificó de la calibración de esos radares. Pero cuando la misma ANT se dio cuenta que los certificados de calibración emitidos a esos radares eran irregulares, por decirlo menos, entonces vino la siguiente resolución, y que es la que está vigente, que no hay un solo radar acreditado, un solo radar calibrado, un solo radar autorizado para funcionar. O sea, ya había un certificado de calibración de un laboratorio acreditado. Escúchame bien, un laboratorio acreditado. Y resulta que descubrieron cuál era el método que utilizaba este laboratorio para calibrar equipos electrónicos. Escúcheme bien. El mecanismo para calibrar equipo electrónico era un flexómetro y unos mojoncitos de hierro que ponían a cierta distancia en la vía. O sea, entonces, de manera rudimentaria totalmente. Es que no tiene nada que ver con técnica. Esa acreditación fue irregular, por lo menos decir, porque usted no puede autorizar a un laboratorio que dice que va a calibrar un equipo electrónico que no son calibrables. A propósito, lo único que se puede hacer es medir su conformidad, o sea, que se conformen a la norma. Y si no se conforma a la norma, prácticamente hay que cambiar el equipo. Esos equipos no tienen botoncitos para estarlos ajustando. ¿Y cómo se los regula? A través de la trampa, con software. Por eso es que no deben reactivarse los radares en el Ecuador hasta que el INEM no pueda implementar estos requisitos generales para los instrumentos de medida controlados por el software emitido por la Organización Internacional de Metrología Legal. Los radares, las cámaras sancionadoras de los radares son equipos metrológicos
ese es su nombre técnico. Y por más que utilicen varios métodos de medición, por ejemplo, los que tenía la ATM y los que tenía la CTE y los que tenía Milagro, lo que hacen es que miden en base a una pantallita, o sea, en base a su pantalla, cuando entra un carro al campo de visión y cuando el carro desaparece. Entonces, ese tramo lo utiliza un algoritmo que es manipulable para decir a qué velocidad va ese vehículo en ese momento. Y ahí es que toman la foto y viene la placa, ¿no? Claro, ahí es donde se tiene que ajustar a los nuevos parámetros y resoluciones que se emitió a través de la ANT en cuanto a la tolerancia de cuál será el kilometraje después de lo establecido que podría iniciar la multa. Se supone que ese cambio que menciona Astrid podría, de manera sencilla, no creo que nos vamos a caer en eso, ¿no? Tiene que haber una solución técnica completa y sobre todo una buena regulación de los estándares de homologación que se van a aplicar y de quién da el certificado a los laboratorios que van a certificar los equipos. Pero en teoría lo que dice Astrid podría detener, digamos, el abuso, porque si están poniendo ya un margen de 5 y 7 kilómetros en términos absolutos, ni siquiera en porcentaje dependiendo del límite de velocidad, si te dejan pasarte 5 o 7 kilómetros según lo que mida el radar, va a ser muy difícil que te estén sacando la plata cuando generalmente lo hacían con 1 o 3 kilómetros. No. Sí lo hacían con 1 kilómetro, con 1 y 2 kilómetros era lo más común. Pero han habido casos en que han habido 10, 15 kilómetros, hasta 20 kilómetros de diferencia. Y eso puedo dar yo fe porque a mí me ocurrió. Y yo felizmente he tenido cómo defenderme de esta extorsión. Pero el 99.99% de los conductores y dueños de vehículos no tienen los medios que tengo yo para defenderse. Entonces, ¿qué les queda hacer? Pagar. No, yo impugné una multa en Santa Elena, César, un ratito. Yo impugné una multa en Santa Elena. Y de hecho, termino ganando la impugnación porque, claro, no habían acudido ni el representante de la CETE ni tampoco el GAT de Santa Elena. Pero más allá de cualquier cosa, a ver, me pusieron una multa en una parte peatonal por 1 kilómetro. 1 kilómetro, cuando había una resolución y genera bastante dudas porque aparte de que son $138 que hay que pagar, te quitan 6 puntos en tu licencia. Obviamente, ya sabiendo y conociendo, ¿no?, toda la parte jurídica y cómo se venía llevando también los cuestionamientos, pues presenté la defensa y lo demás. Pero es que aquí también hay una forma de coludirse también con los GATS, quienes están en estos momentos paralizados de recibir ese rubro que es recaudatorio, netamente. Por supuesto, y permítame hacerle una observación. Usted ganó esa citación. Espere, que me toca todavía ir allá y presentarlo, o sea, claro, ese tiempo nadie me lo devuelve. Ahora se lo puede hacer en donde uno vive, pero usted ganó a esa citación por nocaut técnico. ¿Por qué? Porque no se presentaron. Exactamente. Pero si se hubieran presentado, usted hubiera tenido que pagar la multa. Claro. Hubiera sido declarada culpable. Por supuesto que sí. ¿No? Pero yo me he enfrentado con los abogados de estos bandidos y les he ganado. Les he ganado 19 impugnaciones de 19 citaciones que me han hecho, pero, y aquí hay una pequeña diferencia, 3 están todavía en proceso judicial. ¿Por qué digo 19 citaciones y 19 ganadas? Y digo que hay 3 pendientes. Porque 3 de esas citaciones forjadas, porque todas fueron forjadas, falsas, eran ajenas, pero tuvieron la suerte de que yo iba atrás de ellos y cuando recibieron la citación con mis datos, con mi cámara de seguridad, pudieron ellos impugnar y ganar la impugnación. Eso, o sea, yo debo decir que estamos con esto y para cerrar porque nos ha ganado el tiempo, otra vez nos ha ganado el tiempo. A mí una vez me
me emitieron una citación 3 meses después del supuesto hecho, cuando una resolución de la Corte Nacional dice que es máximo hasta 3 días. Así es. Es lo que pasa normalmente a todos. Nos notifican 3 meses, pero no darte el proceso de impugnación. Y no nos olvidemos lo que le pasó al abogado Varas, que le generaron una situación sin él haber pasado por esa vía. Sí, no, barbaridades ocurren todo el tiempo. Ha ocurrido mucho. Pero bueno, le agradecemos, estimado Eduardo, habernos acompañado. Usted ha investigado profundamente el tema, usted ha bregado contra las autoridades. Y lo seguiría haciendo. Y sus aparentes, o podríamos decir hasta evidentes abusos en ocasiones. Por supuesto, si quiere venir una autoridad también a replicar, si usted después quiere volver, esto es un espacio libre para discutir, para contraponer ideas y para conversar. Así que nuevamente, muchas gracias y un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes. RTP